Bueno, hoy día partimos con los coeficientes globales de transferencia de materia y locales. Empezamos con eso. Primero, cuando hablamos de flux, hemos hablado de flux. El término más genérico de flux no es tan solo transferencia de materia, sino es caudal dividido por área. Estos son centímetros por segundo, de una velocidad superficial. Velocidad superficial. En ingeniería de procesos lo ocupamos harto porque el flux de un equipo, una condición de operación, da lo mismo si el equipo es mega gigántico. Esa es un poco la idea. ¿Ya? En este caudal lo divides por el área. Hablamos aquí de área transversal. Entonces seguramente ustedes ocuparon en mecánica de fluido el flux, que es la velocidad de gas, líquido, de lo que sea. Distinto el caso cuando hablamos del flux, cuando tenemos transferencia de materia, que acá hablamos de un K, digamos así, de un área. Voy a anotar acá área interfacial por un gradiente de concentración, ¿cierto? Gradiente de concentración, para que se mueva esta cosa. Esta área es distinta. Esta es el área que tiene, por ejemplo, si tú tienes un anillo rushing, el área externa de acá, el área que tiene área interior, esta área tapas por 2. Ese es el área interfacial. Cuando hablamos del área interfacial de un enjambre de burbujas, estamos hablando aquí de un enjambre de burbujas que tiene una fracción de gas, ¿cierto? Que este es el volumen de gas sobre el volumen del reactor, y tienen un diámetro característico de 3,2. Sabemos que el área interfacial, en este caso es 6G dividido en el D32, 1 menos EG, ¿cierto? Esto sí es referido a metros cuadrados de gas, superficie de gas, metros cuadrados, superficie de gas, ¿sobre qué? ¿Metros cúbicos de qué? Líquido, solo, líquido. Si fuera del reactor solo, sería sin eso. Pero como es del líquido, eso no. Entonces tenemos un área interfacial y un área transversal, son distintos. El área transversal lo que uno busca es tener una velocidad de gas, una velocidad de líquido, y todo lo que hacemos en transferencia de materia es de acuerdo a esa velocidad de gas. ¿Por qué? Porque puedo trabajar con un tarro chico, un tarro grande, lo mismo acá en esta columna que estoy inyectando gas. Aquí no hablamos de flujo de gas, aquí hablamos de, por ejemplo, el JG, que son centímetros por segundo. Por tanto, esto viene de un caudal expresado en SLPM dividido por el área transversal. Área superficial, área transversal. ¿Qué son los SLPM? Ya, más que tenía que ver más. No, lo mismo. SLPM, ¿qué es lo que? Ya, paréntesis. Cuando nos referimos a S, quiere decir condición estándar, 0 grados, 20 grados. Litros por minuto. Lo siento, se ocupa en ingeniería. Lo que más se ocupa son los SCFM. ¿Qué es cúbico? Lo siento, si usted va a una planta va a ver, se lo tiene que saber hoy. El SCFM, ahí para acordarse un poco, son 28,3 metros cúbicos e igual a 1010 cúbicos. Yo me acuerdo. ¿Ok? También aparece metros cúbicos N hora. Eso aparece en las fundiciones cuando meten oxígeno, enriquecen. No es Newton. Normal. Y aquí, normal y estándar, véanlo por UPAC, porque a veces un proveedor dice que normal es estándar y viceversa. ¿Se entiende? Entonces, un fabricante de un flujómetro másico te dice que esto es estándar, pero en realidad representa condiciones normales. ¿Ya? Estas tres se las tienen que saber. Litros estándar por minuto,
SSFM, y hay otra más que lo vamos a ver en torno al enfriamiento. Esto se ocupa, no es porque se me ocurrió a mí. ¿Ya? Estos son pies cúbicos. Pies cúbicos por minuto. Acuérdate que un pie, 2,54 centímetros por 12 es igual a un pie. Ya como 32 centímetros, una pata, es un pie. El pie cúbico, 28 metros cúbicos son 1000 pies cúbicos. Esto es termodinámica, lo que quieran, mecánica fluida, se lo tienen que saber. ¿Estamos? Dígame. El SSFM significa pies cúbicos estándar por minuto. Siempre que hablemos de gases, tiene que haber una condición de referencia, presión y temperatura. Si no, si aparece un proyecto de ingeniería, aparece un informe de laboratorio y no aparece la condición, si tienen un rotámetro, si no indican la condición de presión y temperatura, está malo. Porque no es lo mismo un metro cúbico de aire a una atmósfera que a 2 atmósferas, o se opera en vacío. ¿Entiendes? ¿Estamos claros? Se tiene que corregir por densidad siempre. Al decir estándar o al decir normal, estamos llevando una condición presión-temperatura, por tanto, estamos hablando de un flujo básico, porque la densidad es conocida. ¿Estamos de acuerdo? Ocurre a cada rato, se equivocan a cada rato, no hay instalaciones y hay mucha diferencia. Y una cosa muy sencilla de entender: transporte de gases tiene que ser referido a una condición presión-temperatura. ¿Ok? Next, sigamos acá. Entonces, estamos claros que hay dos tipos de áreas. Un área transversal que se refiere, si yo corto el equipo y digo por esa área por donde pasa el flujo. Área transversal y área interfacial. Son esos dos y son diferentes y las ocupamos. ¿Ya? Vamos a seguir con lo que es coeficiente de transferencia de calor, de calor y materia. Voy a compartir aquí la clase 8 que ya les envié, que corresponde a... Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otro tipo de empaque. Estos son los anillos ratchet, que son unos tubos que se cortan, ¿cierto? Ustedes pueden hacerlo con tubo de PVC. Pueden ver la columna que está a la entrada del primer piso, tiene anillos ratchet de vidrio, ¿se lo han visto? Entonces, cuando nos referimos al área, nos referimos a los metros cuadrados que hay por acá afuera, metros cuadrados que hay por dentro y por la orilla. O sea, cuando esto se moja, es el área de contacto, ¿ya? Pero en la práctica, el área interfacial, el área del empaque, yo no la puedo medir. Entonces, lo que te da el fabricante son los metros cuadrados por metro cúbico de empaque. Ese es el área. Ese es el parámetro característico. Si tengo un metro cúbico de empaque, ahora ustedes me preguntarán si yo pesco unas cabritas, por ejemplo, las muevo, van a cambiar de volumen. Claro que hay un factor de aleatoriedad. Varía ese factor. Es uno de los temas más complicados que no tenemos resuelto en ingeniería. Pero mientras tú tienes más diámetro, ese factor de ordenamiento de aleatoriedad se va estabilizando. Con una chica más complicado. ¿Estamos? Si se fijan bien, en la columna, véanlo. La única forma de aprender es mirando. La columna de vidrio, que es de destilación con empaque de anillo ratchet en vidrio, en las bases los tubitos están ordenaditos, todos así como tubitos paraditos, ordenaditos verticales. Eso simplemente es para canalizar el flujo. Es como un distribuidor de flujo. ¿Bien? ¿Se entiende? Para que pase el flujo de vapor. ¿Y aquí a qué nos vamos a enfrentar? Si yo tengo otro tipo de empaque, fíjense que miren este tiene una gran cantidad de área. Tiene cosas por dentro, otra cosa. Tiene mucho más área que un cilindro solo. Entonces aquí empezamos a competir, recuerden, cualquier empaque, cualquier cosa, cualquier torre empacar, vamos a competir por dos cosas. En realidad tres, pero la más importante es área interfacial, metros cuadrados, metros cúbicos, las cosas que competimos con el empaque. Área interfacial y la caída de presión. ¿Cuánto del tapeo una condición estándar de flujo tengo? Por ejemplo, uno dice, usted tiene 10 centímetros de columna de agua en caída de presión por metro de empaque. Esa es la característica. Y ese conjunto, además, dice, este empaque, usted tiene el siguiente K. Y ese K es específico para el tipo de empaque, diámetro y el tipo de operación. No es un K del empaque solo, es un K, estoy grabándolo acá, que también depende de qué operación. Operación me refiero, ¿está absorbiendo CO2 o está absorbiendo H2S? ¿Lo está haciendo con etanolamina? Depende de la operación, es específico, no hay otra forma. ¿Estamos?
Ahora, ¿qué es lo que vamos a intentar? No, no, vamos a intentar. Vamos a modelar lo que ocurre en lo que llamamos película. Película se refiere cuando este equipo lo pongo en un contactor gas líquido, meto CO2 con aire por debajo y cae un líquido que moja todo el empaque. Si yo miro acá, yo voy a tener por cada empaque voy a tener una película de líquido. O sea, fenomenológicamente, yo voy a tener en realidad un gas que está pasando, y si tengo un gas voy a tener una capa de gas que está estanca. Igual cuando estudiamos mecánica fluida está estanca. Después tiene un líquido. Entonces hay dos interfaces donde van ocurriendo el proceso de transferencia. Por eso hablamos, fíjense acá, un coeficiente de transferencia en la fase gaseosa global, referido a todo lo que es gas, y un coeficiente de transferencia de materia local referido al líquido. ¿Sí? En las películas. En realidad hay 4 coeficientes, pero centrémonos que hay un fenómeno que ocurre a nivel de gas, un fenómeno que ocurre a nivel de líquido. Ahora, qué interesante, el flux, los mol metro cuadrado hora, el flux es el mismo, igual que transferencia de calor. Aquí la analogía es tener una transferencia de calor con varios aislantes. El calor es el mismo, tiene distinta conductividad, distinta resistencia, uno partido por K. Vamos a llegar exactamente a la misma ecuación. Entonces ahí, ¿qué es lo que nos importa de eso? ¿Cuál es la fase controlante? El gas, el líquido. ¿Por qué? Porque si la fase controlante es el gas, le meto más turbulencia, vamos a mejorar el proceso. Igual que los aislantes. ¿Cuál es el aislante que pone, por ejemplo, una tubería de acero inoxidable? No es muy buena idea. Bueno, pero es muy aislante. Quiero transferir calor. El acero inoxidable no es bueno para transferir. Ya, mira, tiene que ser acero inoxidable. Entonces hagámoslo aleteado. O metámosle más rain. ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Acá está expresado en forma muy esquemática lo que ocurre en la medida que tú te acercas, ¿cierto?, de la fase. Este es el seno del gas. Estamos hablando de una absorción. Por tanto, la concentración del gas entra más alta en la que sale. Se está absorbiendo, está pasando de gas a la fase líquida. ¿Estamos de acuerdo? En la absorción. Por tanto, en la medida que se acerca la interfase, que se acerca este anillo, esta película de líquido, la concentración va bajando porque parte se está absorbiendo. ¿Ok? Pero después, una vez que entra la parte líquida, justo la película de líquido que está más cerca del gas es la que tiene la concentración más alta, porque está entrando todo el gas. Y va cayendo gradualmente hasta el seno del líquido, ¿cierto? Digamos hasta la superficie del empaque en este caso. O mismo análisis si usted tiene una gota de líquido en wet scrubber, entonces se acerca, el gradiente va bajando hasta que toca la superficie. Después dentro del líquido hay otra concentración, hay un salto, que está en otras unidades. Acá tenemos litro, acá tiene una fracción molar. Un tema de unidades que hay acá. Pero hay algo que los conecta. Lo que tengo acá en la superficie con lo que tengo aquí justo en la orillita, es el equilibrio. Y ahí aparecen todas las ecuaciones, que es lo que vamos a ver hoy con mucho detalle. ¿Ya? ¿Para qué? Para entender de dónde salen las ecuaciones, para entender de dónde sale la altura de una etapa de equilibrio, por qué hablamos de números de etapas. Entonces, parte de este análisis de transferencia en capas. ¿Ya? Antes de entrar a la matemática, hasta acá estamos claros, ¿no? Aquí hay detalles técnicos que vamos a seguir viendo. Por ejemplo, aparece un P'. Cuando aparece apóstrofe P', quiere decir que este K tiene unidades. Si no tiene apóstrofe, quiere decir que es con fracción, no hay unidades. Son nomenclaturas. Y fíjense acá, fase gaseosa aparece la presión parcial, por tanto el CKG tiene unidades de presión. Acá el KR aparece concentración, tiene unidades de concentración. ¿Se entiende? Entonces no es lo mismo un KG chico prima que un KG sin apóstrofe. Vamos a tener un KG mayúscula, vamos a tener un KG solo, un KG prima y un KG con gorrito. No es para que lo vean ahora, se lo vamos a seguir viendo, pero quiero que entiendan que esa nomenclatura depende si estoy trabajando con presiones, con fracciones, si estoy trabajando en el global, con la constante de equilibrio, o si estoy trabajando con una media logarítmica. Esas son las cuatro nomenclaturas, pero a su vez hay 4 tipos de caja. Vamos a llegar a una relación, justamente, que tú tienes el K global, que es lo que ocupa en la transferencia de materia, con la suma de las resistencias 1 sobre Kg más 1 sobre Km. Así, eso es lo que justamente vamos a deducir. Así como tú tienes el K en la capa en transferencia de calor, también tienes el flux completo del mismo. Entonces tú lo puedes calcular en función del global.
y estudiar lo que pasa en la capa del gas, estudiar lo que pasa en la capa, para mejorar el proceso. Bueno, nosotros hacemos, ¿qué hacemos? Determinamos equipos, diseño de procesos, pero también hacemos inventos. Mejoramos procesos. Para ser súper claro, en extracción por solventes, trabajamos con gotas en solución, ¿estás de acuerdo? Ya, pero como que cuesta mucho que se meta la solución a la gota. Y el mixer settler se demora mucho en separar porque la diferencia de densidad es 0,2, 0,8 contra 1, la diferencia es cierto. ¿Qué inventamos? De hecho, este año debería salir la patente. Inventamos unas burbujas recubiertas con una película de líquido. O sea, son gotas huecas, hollow drops. Es un invento que me permite mejorar la transferencia de materia en un equipo SX, porque se mueve a una velocidad mucho más alta en la columna. Tenemos una gran cantidad de área superficial relativa al volumen del líquido, porque tiene una cáscara de líquido. ¿Te fijas? Cuento corto, en SX tú trabajas con razón orgánico acuoso 1. Con este equipo trabajamos entre 80 y 300. O sea, podemos usar cantidades muy pequeñas. Por tanto, es muy interesante. ¿Por qué? Porque también hacemos investigación aplicada y hacemos inventos entendiendo este tipo de cosas. ¿Está claro? Súper concreto el experimento que lo inventamos nosotros. ¿Ya? Aquí, Chile. Se inició el año 98 todo esto, la historia. Pero ahora hay un chileno que creó una empresa que está haciendo un doctorado en Finlandia en este tema. Está viendo todo lo que es la mass transfer de esto. ¿Te das cuenta? La historia es larga. ¿Ya? Pero lo que te quiero decir es que se puede hacer. Vamos ahora. Vamos a ver hartas ecuaciones, pero antes, para despertarnos los días lunes, vamos a ver un poquito de conectarlo con los equipos. Que a veces uno cuesta imaginarse los carros. Porque como son, no se quedan dormidos, van a ser así. No se quedan dormidos. Pero les prometo que va a ser más entretenida esta parte porque vamos a ver un par de equipos. Ya. Cuando hablamos de interfase, estamos hablando de película, otro fluido, es la película del empaque, estamos hablando de gotas, estamos hablando de una membrana, algunos casos. Por ejemplo, una gota que cae en contacto con el gas es un wet scrubber. Entonces tiene una gota y ve el mismo efecto. Película de gas, película de líquido. ¿Sí? Después tiene, puede ser un wet scrubber o un lavador Venturi. El lavador Venturi lo vamos a ver en la próxima clase, pero son muy parecidos. Tiene una restricción para que, con efecto de pasar el gas por una garganta, una reducción que le ocurre. Y te falta la parte más importante del Venturi. Ducha en la mañana, tiro el chorro. ¿Qué pasa con la cortina de la ducha? Genera succión. El Venturi genera succión. Entonces ese es un lavador de gases Venturi. Tiene una reducción, aumentar la velocidad, lo que me genera un vacío y chupa. ¿Bien? Ya, después es absorción o desorción de gases. Secado spray. Genero gotas, las tiro al secador spray. En 5 segundos se seca. Fantástico, ¿no? Porque es una gota con una corriente de gas muy alto. De nuevo, el tiempo de residencia de la gota está controlado por el flujo de gas. ¿Ya? Después tenemos una película de líquido en un empaque, lo que acabamos de ver, los anillos Ratchet, ¿cierto? Se moja la superficie y queremos tener el compromiso de gran mojabilidad, hartos metros cuadrados por metro cúbico de empaque, metros cuadrados de superficie de empaque, que no es lo mismo que el metro cuadrado área transversal de la columna, esa es la diferencia que estamos haciendo, ¿ya? Absorbido el gas líquido en torre empacada, torre de enfriamiento igual, la torre de enfriamiento, ya seguramente lo han visto en el laboratorio, un encatrado de palo, para que se moje, pasa el gas y se evapora. Pueden ser distintos tipos de empaque, como vamos a introducir ahora. Tenemos pila de lixiviación. La pila de lixiviación es un montón de piedra y tú haces circular el agua, se canaliza, se moja, se va chorreando. Lixiviación de tanque agitado, una partícula. La partícula que da vuelta, lo mismo. ¿Se dan cuenta, no? Tenemos película, interfase, burbuja. Estamos claritos. Con la burbuja ustedes van a hacer el siguiente experimento, que es trabajar con aire, con ozono, para que oxide el azul de metileno y vean en una columna de burbujeo cómo el azul de metileno va pasando de azul, como se oxida, rompe el doble enlace, cambia de color. Y van a trabajar con un espumante para que sean burbujas más chicas.
Y son las burbujas más chicas, aumenta el gas Holda, aumentan los dos, baja el tamaño de burbuja, sube el gas Holda y se ve un gran área interfacial. Si el área interfacial es mucho más grande, la velocidad de transferencia es más alta. Por tanto, el cambio de color se ve más rápido. Y ustedes lo ven. Mágico. ¿Eso les toca esta semana o la otra? Esta semana van a ver cómo cambia de color el azul de metileno. Así como vieron que la disolución de la sal, la conductividad en el tiempo, baja más rápido en partículas chicas y es más parecido a una exponencial. Si usted ajusta una exponencial, funciona bien. Si ajustan a las partículas gruesas, la exponencial no queda tan bien, porque el área va cambiando en el tiempo. Entonces tiene que ajustar un T a la N, por ejemplo, o mueve el Clinton, que luego va a ver la lixiviación. Gotas en solución invisible en el extractor Chaibel. Lo mismo, una gota es extracción por solvente, lo que explicaba. Una gota también ocurre el mismo fenómeno, película de acuoso, película de orgánico. Lo que te explicaba recién, una gota hueca, es decir, una cáscara de líquido. Esa tecnología la hemos desarrollado, incluso se ve en una cámara de alta velocidad cómo se produce. Es única. Barrera sólida, ahí tenemos una membrana. Membrana de osmosis. Barrera sólida, un equipo de adsorción, carbón activado. ¿Estamos claros? Esas son todas las cosas que vamos a seguir viendo, pero aquí estamos centrándonos en el concepto de película. Va a haber coeficiente de transferencia local por una fase, la otra fase. Lo importante es que todo ese flag siempre es el mismo. ¿Ya? Pongamos más entretenido. Acá tenemos exactamente el caso, cómo se ve monísticamente una columna empacada. Aquí inyectamos el gas. Aquí hay un distribuidor de gas. Si el distribuidor de gas no funciona para que el gas se canalice, vamos a ver un equipo un poquito más profesionales de esto. Este es el empaque, se llama packet bed, que es cama empacada se llama, que tiene distintos tipos de anillos Ratchet, vamos a ver algunos, o esta misma cosa, en vez de ser cosas que uno tira, puede tener un paquete entero. Ese sería el empaque estructurado, que es lo mejor. Es 3 veces más caro, más o menos, pero tiene menos periodo de carga y tiene más área por volumen. La gracia es que tú lo sacas entero. ¿Ya? Ya lo voy. Acá tenemos el distribuidor de agua, se moja el distribuidor para que pase por todos lados, no se genere canalización. A veces estos se rompen, se dan por un lado, se rompen. Y acá tenemos el eliminador de neblina que hablábamos de las microgotas. Yo quiero alta la interfacial, pero siempre voy a generar una distribución. Entonces las microgotas se van en las piernas. Entonces se coloca una malla tipo malla Rachel que se llama de Mister. Mist de neblina. ¿Okay? Acá tenemos el caso de un lavador de gases. Aquí fíjense que hay un cono eyector. Ese cono eyector, se ocupa harto del cono eyector, con agua, mete un chorro como la ducha, se genera vacío. Entonces me ayuda a mover el gas. No es un Venturi, pero ese cono eyector, de hecho yo puedo generar vacío con un cono eyector de vapor, tiro vapor alta y genero vacío, se ocupa. En este caso estamos tirando agua, que es la misma agua que estoy recirculando, fíjate, que cumple dos funciones. Genera vacío, chupa el gas, y el gas al forzarlo, al hacerlo pasar por acá, ¿cierto? Al hacer pasar el gas, lo pone en contacto con las gotas. Eso es un wet scrubber. El concepto más simple wet scrubber que está acá a la derecha, estas son las gotas que estábamos hablando y nos vamos a meter dentro de una gota y modelar qué es lo que pasa con el coeficiente de transferencia de calor para llegar a una ecuación imaginética y poder calcular número de etapas, altura de un empaque. ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer. Ya, esto lo saqué de una página web, no sé por qué no puse la referencia, no sé si la tengo, me gustó harto. Aquí hay un pequeño detalle, que en este caso, si se fijan bien, acá tiene un intercambiador de calor horquilla. ¿Se fijan? Entonces, para los gases de salida, hay una suerte de refrigeración. ¿Por qué esa refrigeración? Porque igual en el proceso, si el gas no está saturado, hay una suerte de vaporización, entonces funciona como motor de enfriamiento. Es este diseño. Estos son equipos de fabricantes. Entonces acá tenemos claramente una columna empacada con anillo Ratchet. Este es un empaque estructurado. Estructurado me refiero a esto. Va estructurado, se mete como un paquete completo. Como un cartucho. Estos son los anillos, este es un tipo, hay caleta. Estos son las sandals que son como monturas. Cerámica, depende del material, si es corrosivo como el ácido y requiere temperatura, metálico. Estas son de acero inoxidable. Estos son los PAL, de acero inoxidable. Hay de plástico, hay telerete, hay muchísimos. ¿Ya?
En el miércoles vemos la batería de tipos de empaque, pero quiero que vean a qué me refiero con esto. Este es el estructurado, este el aleatorio, ven que son idénticos. Esto tiene el distribuidor de gas, fíjese, para que el líquido no entre al sistema de aire, perdón, para que no entre al aire, no le entre el soplador, tiene esta especie de callampa arriba que protege el ingreso de líquido. Es un distribuidor de gas, ¿ah? Una cosa así, unas tapitas, así, por un lado. Cosa que no me hicieron en la torre de enfriamiento que construimos en la sala de control. Me expliqué esta misma cosa al mecánico que tengo, no me puso y le entraba líquido y yo le pongo así. Hay que hacerlo así. En casa de herrero, cuchillo y palo. Se lo dije y se lo dibujé. ¿Ya? Es empacada y esta es la de plato. Las de plato son unos discos con hoyos. Entonces aquí la diferencia es que tienes una camita de líquido y pasa la burbuja, sale una burbujita. Eso, pero se repite. Entonces aquí hay una camita, aquí hay una cama de líquido, pasa el gas, burbujea. ¿Ok? Y el líquido que sobra, que está de largo, pasa por una especie de cascada y alimenta el plato siguiente. ¿Ok? Entonces aquí yo estoy tirando el líquido, se llena esto, se rebalsa el líquido, o sea, siempre que hay un nivel de líquido fijo. Se rebalsa, alimenta el segundo plato, se rebalsa el siguiente plato. O sea, en cada plato tengo una cama de líquido. Y el plato tiene hoyos. Entonces llega un equilibrio de presiones que se mantiene el líquido. ¿Sí? Porque si yo tengo muy poco gas, se me devuelve el líquido. Eso se llama líquido. Si quiero mucho gas, salta para todos lados. Entonces hay un equilibrio entre la razón M sobre G para que la cosa opere. Eso también lo vamos a estudiar. ¿Estamos? Tres extremos: empaque estructurado, empaque aleatorio y platos. Ambos hacen la misma operación de absorción gas líquido. ¿Sí? Ambos pueden hacer desorción. Ambos, los tres tipos, pueden hacer destilación, porque el contacto de una fase de vapor, una fase líquida, en equilibrio. En este caso tenemos contacto de una fase gaseosa que tiene un gas que entra en equilibrio con el líquido. Modelo de equilibrio. ¿Estamos claros? ¿Qué está pensando? Se fue. ¿Sí? ¿Estamos claros con los tipos de empaque? Lo que buscamos es superficie. Primera cosa, superficie me refiero a metros cuadrados por volumen, por metro cúbico de empaque. ¿Sí? Segunda cosa que buscamos que es caída de presión. Y eso va a hacer función a una velocidad estándar, los centímetros de columna de agua por metro de empaque. ¿Cuántos centímetros, señorita? ¿Cuántos centímetros de columna de agua hace en una atmósfera? Lo digo como hace un podcast atrás. Lo tienen así. 1033 centímetros una columna de agua. Eso es una atmósfera, eso es un bar a 11,7 SL. Es decir, 60 milímetros. ¿Ok? Se tiene que manejar aquí. ¿Sí? Son tres cosas. Año, pero podemos primero, caída de presión, centímetros por metro de empaque. El tercero, el K, que normalmente se expresa como KA, pero vamos a llegar a eso. Pero hablemos del K. En el K quiero volver a enfatizar que es función de cada empaque y de cada producto que estoy procesando. No es lo mismo el K que obtengo con el CO2 y con el H2S, aunque sea el mismo equipo. ¿Se entiende? No es el mismo. Mismo equipo, mismo empaque, mismas condiciones, pero en cambio el gas H2S por CO2 es otro gas. No sé ni qué. Son poquitos los centímetros. Por ejemplo, en la torre de plato, tú te permite 2 centímetros de caída de presión por plato. Tiene la caída de presión por el plato seco, sin nada de líquido, por el hecho de pasar por el orificio, ¿se entiende? Pasa acá por el orificio, hay una caída de presión. ¿Sí? Ahora esa caída de presión en seco, que tú la puedes medir, normalmente se diseña para que tú tengas la misma caída de presión cuando la agrega el líquido. O sea, 2 veces la caída de presión en el seco es la presión total. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso terminas como con 2 centímetros de líquido. 2 o 3, pero es poquito la verdad. Porque después tú tienes 20 platos, son 40 centímetros de una presión. No te da con un ventilador, tienes que meter un soplador. ¿Cuánta presión te carga un ventilador? Creo que hablamos de esto, ¿no? Que tenemos que estudiarlo. Hay mucha información, ya de unidad y todo, ya lo voy a decir. Un ventilador, un fan, ventilador, no sopla más de 15, 20 centímetros de columna de agua, nada.
puede que tenga uno un poquito más especiales. De hecho, estamos comprando uno de 50 centímetros, pero típicamente son 15, 20 centímetros donde te damos un soplador, un ventilador, esto de aire acondicionado. No, eso es nada. Si yo coloco un tubo de luz, a la salida cierro todo, me dan 20 centímetros. Después tienen lo que llamamos los blower o sopladores. Los blower o sopladores. Hay sopladores de lóbulo, sopladores de veleta. Eso estamos hablando de un bar. Un bar son 1033 centímetros de cuadrado. Pasamos de 15 a 1033. ¿Sí? Y después pasamos a los compresores. Los compresores que se venden ahí en la presión. Estamos hablando de 120 psi. 14,7 psi en una atmósfera, 15 psi en una atmósfera. Eso es mucho más presión. Ahora, en esta secuencia voy subiendo la presión, pero pierdo capacidad. Tengo menos capacidad. Un ventilador fácil te tira un metro cúbico con un HP. En cambio, el otro mucho, cambias presión por flujo. Ok, dejemos hasta acá la parte soplador, ¿está claro, no? Entonces, por eso no le puedo colocar un ventilador, pues si tengo una corriente de gas que viene con no la puedo pasar por una columna empacada. Tengo que irme a un wet scrubber en un venturi. Si tengo aire con un soplador, ahí me puedo ir a una columna empacada. ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta que no es solo transferencia de materia, el cal, el empaque, qué cosa? También hay que integrar la cuenta, ¿o no? ¿Estamos claros? Sigamos. ¿Sí? Los niños ranchos tienen como una vida útil. O sea, depende del proceso. Si tiene un proceso que si te equivocaste y que siempre se ensucia. Siempre se ensucia. Así que mantenerlo. Entonces, el problema del anillo ranching que para poder. O sea, estas torres tienen al lado una puerta de más o menos medio metro que se excita, que se llama manhole. Puede ser que manhole. Se llama manhole. El manhole tiene un disco grande, unos 50 centímetros, tú sacas y ahí inspeccionas el empaque o lo sacas. Sacar el empaque demora 3 días, por decirlo así. Si el empaque estructurado te demora 1 día. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Para la planta por 3 días, que es plata, arriendan la grúa, el equipo mecánico, es una joda. O sea, por ejemplo, las torres de enfriamiento, la tendencia, en vez de tener esos palitos, que son empaques no estructurados, es pasar no estructurado. Eso lo hago en el torre de enfriamiento. Entonces aquí pasamos a una cosa, sistemas operativos que te hacen recomendar el empaque. O sea, en general, para este curso de materia, año 2023, siempre nos conviene el empaque estructurado, a menos que sea una cuestión chica de, no sé, por medio metro de diámetro, la desarma de una patada. Pero si una torre ya de 2 metros, cargar un empaque es más complicado. ¿Estamos? Acá está modelando simplemente para ilustrar. Esto se hace con. Yo no lo hago, yo no le digo esto. Esto ANSYS. Interesantemente, el representante de Latinoamérica hispano de ANSYS es ingeniero químico de acá, Carlos Olivar. La lleva, atiende como 80 universidades en el mundo. ¿Ok? Tenemos esta licencia y todo. Entonces, aquí simplemente para ilustrar una gota de 2 milímetros, fíjense que aparecen los perfiles, tiene esta forma antes de empezar a transferir, porque hay una capa de gas que genera una resistencia, una capa de líquido, y en la medida que esto se va vaporizando, esa es la fenomenología que ocurre. ¿Ok? Esto uno lo modela. O sea, esa resistencia, este software multifísica lo que permite, sin hacer, o sea, igual no es tan simple, pero integra transferencia de calor, transferencia de materia, porque también hay un movimiento convectivo del cambio de temperatura. La mezcla, ¿se fijan? Y también una vez que esta molécula salió para acá, se convierte en un proceso difusivo. Aquí hay una resistencia a la transferencia de materia, ¿sí? Hay unas capas acá, y se va achicando de tamaño, como lo que ustedes vieron con la sal y todo eso. Entonces, volviendo a la ecuación de transferencia de materia, tenemos el flux, claramente que son los moles, metro cuadrado, horas, ahora tenemos una discusión ahí al respecto. Este Kc que llegamos a deducir que es como una suerte de coeficiente de difusión sobre una capa límite, ¿ya? Pero un coeficiente. También está empaquetado safe turbulencia y un gradiente de concentración. Ya, fíjense que este gradiente de concentración es la superficie de la interfaz, ese gradiente. Esto me va a generar un coeficiente de alguna de las fases. Si yo me paro por el lado del líquido, entonces yo digo, acá en el infinito, este sería una desorción, tengo baja concentración, y en las superficies más altas estoy haciendo una absorción en la fase, una desorción. Tengo menos gas en el seno. ¿Ya?
Quiero pasar de la fase gaseosa, de la gota, al gas que pasa. ¿Estamos de acuerdo? Porque si fuera una absorción, la concentración en el seno es más alta que en la superficie. Es más alta. ¿Está de acuerdo? Si es una absorción, estoy pasando de la fase gaseosa a la líquida. La concentración en el seno es más alta. Y en la medida que me acerco a la interfase va cayendo porque la está chupando. ¿Ya? Ahora, del lado líquido no. Del lado líquido, en la superficie es más alta. Pues vamos a verlo acá. ¿Ya? Entonces, en este caso, la presión parcial, en el caso de una absorción, va cayendo. Esta es la película de gas, es el caso ideal. Y esta pasa para acá, mira, tú tienes una presión parcial en la superficie. Y tú dices, acá tengo una concentración en la superficie del líquido. Esta es fase líquida, esta es fase gaseosa. Esta conexión, ¿qué es lo que es? Es una ecuación de equilibrio, ley de Henry. Que no se hace con esta, no se hace con esta ni con esta, se hace con lo que justo hay en la superficie. Esa es la que me genera el gradiente. ¿Ya? En la realidad, esto no es lineal, ya hemos visto que el modelo de un fluido estanco, por eso aparece en la logarítmica. ¿De acuerdo? Lo modelaron en la clase 2 o 3. ¿Ya? Entonces, si yo hago lo importante es que el flux, el NA, da lo mismo si es por Kg o si es por Kl. Entonces, fíjense esta ecuación que empieza a aparecer, el flux, ¿cierto? Con un gradiente aquí en concentración en la fase gaseosa, o un gradiente en concentración en la fase líquida, que son distintos los valores. Este Kl es distinto numéricamente a este Kg. Pero al calcularlo, lo que tú preguntas, si calculo de una fase, ¿la puedo? Sí, tú. Si calculo la fase líquida, claro, lo puedo calcular, puedo saber el Kg. Del otro lado, si conozco la concentración. Pero ningún local lo puedo calcular porque es muy difícil. No sé qué espesor de película, no sé nada. Lo que sí sé es global. ¿Bien? ¿Sí? El espesor ahí se considera desde que comienza la presión parcial del gas. No tenemos idea, es una abstracción. Es una abstracción conceptual. De que hay una capa que funciona como resistencia. Lo que sé esa capa es que en un experimento, si yo muevo la bola más rápido, para cambiar el espesor, por tanto, pero no sé cuál es el espesor. Podría deducirlo con el coeficiente de difusión. ¿Cuál sería el espesor equivalente? Pero no existe físicamente, es una abstracción. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que podríamos ver. Si tú haces el experimento, calculas cuántos flux tiene. Ustedes calcularon que el flux con la disolución de sal. Tienen unos moles, metro cuadrado, hora. Porque saben cuántas partículas, saben de qué tamaño es. ¿Estamos claros, no? O sea, ahí podrían deducir incluso el espesor de película equivalente. ¿Qué pasaría si el mismo finos lo trabajan a Reynolds 100 y después a Reynolds 500? ¿Va a ser más rápido la disolución? ¿Están todos claros que va a ser más rápido? ¿Qué es lo que cambia? ¿Cambió el coeficiente de difusión? ¿Cambió la concentración? ¿Qué cambió? El delta. En tu grafica, a la larga saca el exponencial, ¿cierto? Y ese va a ser el cambio, el coeficiente de transferencia a esa condición. ¿Ya? Aquí, expandiéndonos un poco de lo que tú preguntabas, espesor de película, entonces entender que hay una resistencia a la fase gaseosa, también hay una resistencia a la fase líquida a la transferencia. Cuando tengo un sólido, mismo cuento. Fíjate que aquí hay una suerte de difusión donde se traspasa. En una fase orgánica, mismo cuento, en una gota con solución. Pero ahí no hay gas, ahí va directamente a acuoso orgánico. ¿Sí? Ahí directo a acuoso orgánico. En el proceso de transferencia de materia gas líquido, ahí sí, porque tienes como una capa estanca de aire por un lado y una capa estanca de líquido por dentro de la gota. O del empaque. ¿Ya? Ya, acá vienen las definiciones. Estamos claros que yo podría definir este KGKL como lo acabamos de explicar, ¿cierto? Local, pero también podría tener uno global, es decir, pesco el gradiente que hay acá y yo sé que se transfiere. ¿Qué es lo que uno hace? Ese sería un coeficiente global que incluye las dos fases por dentro. ¿A qué me refiero con G y L? Me refiero que lo hago referido a las concentraciones en la fase gaseosa o lo hago referido a las concentraciones en la fase líquida. Pero acá tengo un problema. ¿Cómo conecto gas con composición en gas con composición en fase líquida? ¿Cómo los conecto? Entonces dirán que hay una ecuación de equilibrio.
¿cierto? Esa es la conexión. Entonces, aquí reconocer la nomenclatura, relacionar K global con el local, que es lo que vamos a ver, y la forma más sencilla de relacionar líquido con K, en este caso, es a través de un modelo de equilibrio que es la ley de Henry, porque es más fácil. Es una función que es lineal. Podría ser una más compleja, pero es importante entender lo que estamos haciendo, ¿ya? Más adelante, o sea, un poco más, vemos el efecto de fluido estanco y concentración y soluciones no ideales, no es lineal. Se llega a unas expresiones logarítmicas y aquí aparecen unas nomenclaturas media extrañas. Se ve más extraño, pero es para simplificar el cálculo y entender que los perfiles no son lineales. Llegamos a medias logarítmicas. Lo mismo que ustedes hacen en transferencia de calor con la LMTD. ¿Estamos, no? El gradiente va a cambiar. La misma analogía de la LMTD que ustedes ocupan en transferencia de calor, la vemos acá, llega a una ecuación. Ahora, ¿todo esto para qué? Para saber el número de etapas y saber la altura de una etapa de equilibrio. ¿Y para qué? Para saber qué tanto empaque, cuántos metros de empaque necesito para cumplir el objetivo de transferencia de calor. Eso es nuestro objetivo. ¿Ya? Acá están todas las posibles combinatorias. Mira, acuérdense, letra chica quiere decir que es local. ¿Ya? G gas, L es líquido. Acá está el prima, se refiere a que está representado en forma con unidades, con presiones parciales. Acá está en composición en la fase líquida mol litro. Aquí estaría expresado en fracciones, por tanto ese K no tiene unidades, o sea, sí tiene la unidad de mol mucho cuadrado más que me pero no tiene unidades de presión o concentración. ¿Estamos claritos? Y aquí viene la magia. ¿Cómo yo saco el global? ¿Cuál es mi verdadero gradiente para producir? Tengo la composición en la fase, en el seno del fluido, pero mi gradiente va a ser, acuérdense, es la curva de equilibrio. Va a ser el I0, que es la composición de equilibrio. Entonces aquí me va a dar Kg por I menos I0 en equilibrio, es igual al flux que tengo en la fase gaseosa, que me dice la composición en el seno, acá interfase, que es otra. Esto es igual al coeficiente de transferencia de materia local en el film, que está la composición en el film, me refiero a esta que está acá, este XY, menos la composición en el seno. Ahora el KL, ¿cuál es el gradiente del KL? Que es el mismo, la composición de equilibrio, que es más alta porque estamos en una absorción, menos la composición en el seno. ¿Ya? Al hacer esto, puedo llegar a esta expresión, porque el flux es el mismo, flujo calor, flujo materia es el mismo. Y acá viene un poco de truco que, claro, entonces si yo trabajo con los recíprocos de esto, puedo despejar 1 sobre kg, voy a llegar a esta expresión, ¿cierto? Esto pasa dividiendo para allá, quedó así. Y después si arbitrariamente este 1 lo multiplico por un I menos I, perdón, le coloco un 0, le sumo un 0, arbitrariamente le sumo un 0. Al hacer eso arbitrariamente, aquí me va a quedar I, saco 6 para allá y me queda I dividido en I menos I, me va a quedar 1 sobre kg y me queda este término. ¿Por qué hago todo este enredo? Porque lo que yo quiero hacer es de algún modo algebraicamente meter el KL. Como tengo esto que está acá, todo este pedacito de aquí, lo reemplazo por esto, fíjense, es lo mismo. Ese KL despejado es esto mismo. ¿Ya? Ese KG I menos I es lo mismo que decir KL XI menos X, que es lo que está acá. ¿Lo ven? Sigamos. Ahora, acá está explicado qué es lo que suma a la larga. I menos I0, pero ahí está sumado. Más I, eso fue lo que hice, eso fue lo que agregué. Eso que está aquí es lo que agregué acá. ¿Ya? Ahora, una vez que tengo esto, llego a la expresión de coeficiente global, queda en función de los coeficientes locales. ¿Ya? Pero hay algo más. ¿Cómo me deshago de estos X? ¿Qué relación hay entre X y Y? O X0 y Y, ¿qué relación hay? Ley de Henry. Entonces, esta que está acá, justamente, ¿qué es lo que es? Esa pendiente, ¿qué es lo que es?
Claro, la dependiente es la ley de Henry. Entonces, ¿qué me permite ver esto? Aquí está. Nosotros no vamos a hacer ejercicio nada de esto, entender la conceptual. Entender la conceptual, la deducción. ¿Qué es lo que nos permite esto? Decir que la resistencia de un coeficiente de transferencia en materia global de lo que ocurre en los procesos de absorción se puede representar en función de la resistencia del coeficiente en la fase gaseosa y en la fase líquida. ¿Por qué hablamos harto de ingeniería química? Yo digo, ¿quién es controlante? Entonces yo puedo diseñar, lo que le explicaba, diseñar un mejorativo. Si es controlante la transferencia del ion cobre a la fase orgánica, ¿cómo hago que la gota tenga más turbulencia? Si es controlante el espesor de película, ¿cómo hago que tenga una cáscara de líquido? Entonces invento cosas entendiendo esto. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces aquí la conclusión es que esta resistencia en serie, mismo que uno ve en transferencia de calor, ¿o no? ¿Se acuerdan de transferencia de calor cuando tenían distintos aislantes? La resistencia equivalente total es los recíprocos de la resistencia de los K en serie. ¿Se acuerdan? Y ahora, este M obviamente no es lineal ni nada, pero nos ayuda a entender que hay una relacionalidad. Esto es una función con una constante equilibrio. ¿Okay? Ahora, para los que no se acuerdan, aquí hicimos un pequeño resumen. Acá está la referencia. Es de un profesor de ingeniería química de la Universidad de Lund, en Suecia. Entonces, llegamos a esta expresión. En algún momento tenemos un coeficiente de transferencia de calor, un H, tenemos una conducción en una pared y tenemos otro coeficiente de transferencia de calor. Entonces, el coeficiente del U que hablábamos antes, no sé si es el U, equivale a la sumatoria de esos recíprocos. ¿Sí? Ahí aparece el coeficiente global de transferencia de calor, en analogía al coeficiente global de transferencia de calor. Y es lo mismo, ¿no? Aquí el mismo cuento, tenemos esta concentración, absorción, hay una resistencia, aquí hay una difusión a través de la capa. ¿Sí? Y cuando uno juega un poquito más con esta deducción, eso fue lo que dedujimos antes de un balance puro flux. Cuando uno mira aquí más en detalle, que aquí tú tienes, este flux es una resistencia 1 por esa área y ese gradiente en la pared que hay acá. Esto que está acá es dentro, donde hay un espesor de película, son las concentraciones que hay en la pared 1 y la pared interna. Después está el mismo flux que va desde esta superficie hasta el seno. ¿Ya? El global sabemos que en función de esta concentración, porque tú ves eso, entró con esta composición y se fue con esta composición en líquido, eso es lo que tú ves. ¿Se entiende, no? Así como está planteado. Entonces tú tienes el global, ¿ya? Y nuevamente llegamos a la misma expresión, ya explicado un poco más en película, ¿cierto? El otro lo hicimos con un balance, ¿cierto? Llegamos a la misma expresión, donde acá tenemos el coeficiente de transferencia de una fase, que sería la gaseosa, la que acabamos de ver. Acá hay una coeficiente de transferencia, si es que hay una película, sería la membrana, y acá sería la fase interna. Entonces aquí está el concepto de la resistencia en serie, ¿ya? ¿Estamos claros? Entonces lo que tú preguntabas, ¿puedo expresar un global, un local y todo? Sí. ¿Para qué? Para mejorar el local con alguna Reynolds, con alguna otra fenomenología. ¿Sí? En un proceso donde, por ejemplo, nos damos cuenta que la transferencia de materia, a ver, veamos el ejercicio claro, el ejercicio gas líquido, el que genera resistencia en la fase gaseosa. Si tengo un global que estoy descomponiendo azul de metileno, pero en mi proceso el factor limitante es la fase gaseosa, la velocidad con que el gas transfiere a la fase líquida. Eso es lo que me está limitando. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando agregamos un espumante, y eso lo descubrimos por accidente, un memorista, cuando agregamos un espumante, el espumante genera una película de orgánico. Y a pesar que era más chica la burbuja, el coeficiente de transferencia de materia era más bajo. ¿Por qué? Porque se generó una película de resistencia. Entonces se da cuenta que con nuestro experimento nos estamos dando cuenta de fenomenológicamente lo que está ocurriendo. Porque nosotros estudiamos el espesor de película con el espumante. Otra cosa. Aunque era más chica, no mejoró el coeficiente. Entonces es un producto que se debe a una resistencia al film. O sea, tienes la burbuja con gas que difunde al film y del film pasa por esta película de líquido de orgánico, pero acá también tiene una película de solución por fuera. Es re interesante el fenómeno. Eso está en la tesis de, ese dato, esa medición está en la tesis de Camilo, civil químico,
Bueno, está en el listado público, dice Camilo Romero. Camilo Romero. Van a ver el gráfico. En la ecuación que está arriba, un poquito más atrás. ¿Eso es para determinar qué fase es controlante o la fase controlante la determina antes? La ecuación lo que determina es que hay una relación entre los coeficientes locales y uno global. ¿Ok? Ahora, cuando yo hago el ejercicio, el cálculo, y quiero modelar en función de uno, me doy cuenta quién está controlando. ¿Se entiende? Pero si yo quiero, por ejemplo, si la fase controlante de gaseosa, que pues, lo que usted mencionaba que... Dime tú. Si yo sé que el gas es el limitante de la transferencia de materia, ¿qué es lo que hago inmediatamente? Aumento área, achico tamaño, cambio tipo dispersante. Que fue exactamente lo que hicimos en Argentina con el CO2. ¿Te acuerdas que había un inyector de gas? Se lo mostré como caso de estudio. ¿Qué hicimos? Cambiamos el tipo de dispersión de gas. ¿Te acuerdas que tenían 10 toneladas de CO2 por tonelada? Bajamos a 2. El mono está todo. ¿Qué se ingenierizó la distribución de gas? Se cambió el distribuidor de gas. Y cuando el líquido hay aumento... Como si fuera líquido, ¿cómo lo haría? Mira, en general la transferencia de materia en los líquidos está limitado con viscosidad. Lo que hablamos, las torres de absorción, en una torre de absorción de plato, cuando la viscosidad se dispara mucho, tú llegas a eficiencia del 10-20%. Créeme que te voy a mostrar un gráfico de absorción al líquido donde aparece en función de un parámetro que es de la viscosidad, cómo se cae la eficiencia. Ya, depende de qué proceso. Pensemos, por ejemplo, en una torre de destilación. Es una torre de destilación. En una torre de destilación, ahí el cuestionamiento es torre de plato. Puede ser torre de plato perforado. Si es controlante el líquido, le coloco un bubble cap, por ejemplo, para que esté más tiempo en contacto. O de frente me muevo de una torre empacada, perdón, de una torre de plato a una torre empacada, para tener film, porque la resistencia del líquido es lo más. Achico el film. La forma de achicar el film es una torre empacada, siempre y cuando tengas presión. Ahora, ¿cómo sigo jugando con el film? El espesor del film lo estudiamos en transferencia de calor, hablamos de que cuota, ¿cierto? De film con la tensión superficial. Entonces cambias de material. La pregunta es: cerámico, acero inoxidable, vidrio. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Aunque material es más que nada para temas corrosión y temperatura, pero tengo un grado de libertad con material, porque el efecto es muy detalle, pero está bien. Si quiero, cuando es controlante por el líquido, si sé que es viscoso, ¿cómo hago que quede más delgada la película? Es por la tensión superficial. Ángulo de contacto es lo que se ocupa técnicamente, pero lo mismo es tensión interfacial. Pero sí, mira, es súper fácil. Si tú tienes, por ejemplo, ya vidrio y coloco una gota, es redondita porque hidrofílica. Si lo haces lo mismo con teflón, se moja completamente. Si coloco una gota, se moja completamente. A eso me refiero. No, cuando habla que el líquido es controlable. Controlante, ¿sí? Controlante es limitante. No, controlante porque si yo de algún modo calculo el coeficiente o hago un experimento, cambié el área y sigue siendo lenta el coeficiente de transferencia, supongo que cambié el área. Pero cambié muy poquito de lo que yo esperaba. Entonces, controlante la fase líquida, por alguna razón. Normalmente es controlante porque es muy viscosa, no tiene gran mezclamiento interno. ¿Ya? O el espesor de película es muy grueso, en el empaque. Tiene un anillo Ratchet. Suponte que tiene un anillo Ratchet y le queda una capa súper gruesa. Entonces, cambio el material para que me quede delgado. O cambio de temperatura, pero es más difícil eso. ¿Así que? A eso me refiero. Este es el tipo de análisis que quiero que hagamos. No es cálculo. El cálculo lo vamos a hacer en simulador. Pero tienen que entender. Ya, aquí viene una cosa que... ¿Cómo estamos en la hora? Perfecto. Ya, esto van a tener que volver a verlo con más detalle. Te insistí, voy a volver a repetir. Una cosa es el área transversal del equipo. Una cosa es el flux, donde yo pesco el volumen, metros cúbicos hora, lo divido por el área transversal de la columna. Y otra cosa es el área interfacial de un empaque. El área interfacial, el anillo Ratchet. El área interfacial se expresa como metros cuadrados de superficie, de cosas, de recovecos que tengo, por volumen. Ese es un área específica. ¿Ya? Cuando hablamos de flujo de gas superficial, estamos hablando de moles totales de gas, en realidad moles solventes, sin el que se traspasa, moles totales de gas, por metro cuadrado. ¿Qué metro cuadrado? Metro cuadrado de
la columna, el reactor. ¿Estamos claros? Sí. Y después tenemos ahí el S, que es el área transversal del equipo. ¿Ya? Si yo pescara esta columna para acá y hago un elemento diferencial, hago un delta I de empaque. Un delta I de empaque. Yo sé que ahí está entrando un GM, que es moles de gas total por metro cuadrado de reactor, ¿estamos claros? De reactor, no de empaque. Por I, que es la composición, y si la aplico el diferencial, veo cuánto se transfirió. Ese DGMI, ¿cuánto se transfirió? Nada más. Obviamente, si saco la diferencial, voy a llegar por parte a cuánto se transfirió porque lo perdí, es negativo porque lo perdí en la fase gaseosa, en la absorción. ¿Sí? Se pasó de la gaseosa del líquido. Tengo menos GM de I igual a I por DGM, ¿cierto? Y eso es igual, fíjense acá, aquí eso lo voy a explicar, al NA. ¿Qué es lo que es el NA? El NA son los moles por metro cuadrado de interfase. De interfase. Ahora. Y el A es los metros cuadrados de interfase por metro cúbico. O sea, el NA por A me quedaría, fíjense bien, moles hora de lo que se está transfiriendo por volumen del empaque. Es un poquito chico. De hecho, lo decía ya en la mañana, para ser honesto, por eso también, si ustedes revisan la PPT el año pasado, hasta aparece en una sola, la separé y la volví a estudiar para explicarla mejor. ¿Ya? Entonces, esto que está acá, el menos el DGMI, es la variación molar, ¿cierto? Que está en ese elemento diferencial, entendiendo que este siempre sigue siendo el flux. Moles de A por metro cuadrado son moles por área interfacial hora. Este A chico es el área específica del empaque en metros cuadrados de empaque. Por tanto, cuando yo multiplico este N por A, ¿qué me va a dar? N por A me va a dar moles hora por metro cúbico de empaque. ¿Ya? Ahora, si yo quisiera colocar un elemento diferencial de volumen, sería DH por S. DH por S, esa altura por S me da un diferencial, ¿cierto? Si yo quiero volver a calcularlo como esta ecuación es solamente de flux, es decir, esta ecuación es simplemente son los moles por metro cuadrado de empaque, de columna, tendría que dividir por el S. Y ahí aparece el NA por A por DH. Porque eso es lo que está expresando, que lo pongo acá está, mira. Acá tengo variación molar de A, moles metro cuadrado, pero metro cuadrado sección de columna. Pues ya está multiplicado el NA por A. Entonces aquí tengo cuánto varía, cuántos moles se pierden, referenciado al área transversal. ¿Ok? Bueno, voy a revisar con más detalle. Entonces, si tengo esta ecuación, acá, yo puedo decir que lo que varía en masa, la variación de masa del gas, solamente se perdió porque moles de A se fueron para otro lado. ¿Estamos claros? Estamos hablando de GM que tiene todo. Tiene solvente y tiene un balance del gas total, ¿cierto? Entonces, si el DGM, el producto, la variación del DGM es solo de lo que se transfirió de A, ¿sí? ¿Ya? Habría que anotar acá que este GM es flujo total de gas. Flujo total de gas. GM, flujo total de gas. ¿Ya? Si llegamos a esta diferencial, ¿cierto? Sabemos que esta variación GM, el DGM, que es el flujo de gas total, de nuevo, moles totales del gas, solvente más A, dividido por el área de la columna. Es una flux de gas. ¿Se entiende la diferencia? Es igual a lo que acabamos de calcular a la variación, este factor que está acá. Eso es la variación que ocurre en el elemento diferencial. Y esto yo lo reemplazo. Lo reemplazo y después voy a poder, ese GM lo reemplazo acá, voy a llegar a esta expresión. ¿Para qué? Para poder integrar. Ahora, SNA, ¿a qué igual SNA? Lo acabamos de ver. Puede ser un coeficiente global, local, líquido. Sigamos trabajando referido a la fase gaseosa. Entonces voy a tener un KG, ¿cierto? En la interfase, este es el seno y este es la interfase. Una vez que esto yo lo reemplazo acá, me queda esta expresión. No sé si hasta aquí estamos de acuerdo. No tengo un KG por A. Ojo acá. Normalmente, en transferencia de materia, los empaques, el dato que yo tengo del proveedor, el KGA, punto. Siempre.
Tengo una torre de enfriamiento, me dan el KLA o me dan el KGA. Ojo acá, el KLA es distinto que el KGA, porque está referido, tengo que multiplicarlo por otra cosa. Pero hablemos del KGA. El KGA quiere decir, este aparato en estas condiciones es capaz de transferir tantos moles de A por metro cúbico de espacio. Hora. ¿Sale? ¿Ya? Aquí está multiplicado lo mismo. ¿Ves KGA junto, KGA? ¿Sí? Ya, una vez que tienen esta ecuación, uno resuelve, pero acá hace otro artilugio sabiendo que las concentraciones no son lineales e introduce ese balance que hicimos del Fourier cuando llegamos a la media logarítmica. ¿Se acuerdan? Esto es una definición global. Yo lo puedo definir para un IBM, ¿cierto? Que es la media logarítmica, o una condición puntual, o la condición de equilibrio, pero ahí aparece ese IBM. Una vez que yo introduzco este factor, agrego un 1, IBM arriba y abajo, este es un valor que es constante. Entonces, como este valor es constante, el GM, que es el flujo total de gas superficial, KG que es un dato, o KG por separado, coeficiente para esta condición, A, dato empaque, y el IBM, que es un balance global corregido con este logaritmo, esto que está acá justamente me da la altura en una etapa de equilibrio. La altura en una etapa de equilibrio. ¿Ya? Y la multiplico por esto, que equivale a esto que está acá, el número de etapa de equilibrio. Esta es la ecuación más genérica, mucho más enredada, pero conceptualmente es lo que espero que entiendan. Este término IBM aparece al introducir este factor, que es para poder pasar a que esto sea constante. ¿Ah? Entonces, esa altura de una etapa de equilibrio yo la calculo, y la van a calcular en todo el enfriamiento, y yo les voy a dar el K y el empaque. Se los voy a dar. Y el G lo calcula, tiene el flujo dividido por el área, lo calcula y me da la altura inmediatamente. Si revisan el certamen y la pauta recomendativo que hicimos este año, aparece el mismo ejercicio. Usted al final de transferencia de materia tiene que saber el significado de enfriamiento, equipo de SX, una serie de cosas. Eso está perfecto. Y no es para nada complicado, es una receta. Pero lo importante de la receta que sepan dónde viene. Por eso ahora invierto tiempo, que ustedes entiendan cada uno de los componentes que no es de la nada. Sale un balance diferencial. ¿Se entiende? ¿Ya? Falta todavía. ¿Cómo? Esta cosa es muy complicada. Yo defino otro término, el K gorrito. Este K gorrito es lo mismo que el KL multiplicado. Perdón, si es L, se multiplica por XBM. Si fuera un KG gorrito, va a ser igual a KG por IBM. ¿Ya? Esta es una forma de expresar un coeficiente con las composiciones no lineales, caso no ideal. ¿Ya? Entonces, este K', G, perdón, veamos este que está acá más fácil, que el mismo flux, aquí está expresado en función de la fase líquida, acá en la fase líquida, este está como local, acá está como global. ¿No? En todos los casos, cuando nos referimos al tonguito, nos referimos a este XBM. ¿Ya? Por tanto, el flux genérico, local, está definido por estas composiciones entrada-salida, ¿cierto? Aquí con las composiciones de equilibrio cuando llegamos al global, que es lo que normalmente uno maneja, ¿sí? Donde este IBM0 está definido acá, ¿sí? Este que está acá es la composición de entrada, esta es la de equilibrio, ¿cierto? Y en ambos casos yo puedo pasar de un coeficiente a otro. O sea, si yo mido la variación de fase gaseosa, como ustedes midieron, por ejemplo, la variación de conductividad en el tiempo, puedo ver la variación de conductividad en fase gaseosa o líquida, puedo determinar el coeficiente. Y esta es la forma de cálculo de coeficientes globales y locales, corregidos por la no linealidad en soluciones no ideales, o sea, sin Henry, aquí no está Henry, eso es lo que les quiero decir, no está Henry. La ecuación importante es esta que está acá, es la más importante de todas, entender esto. Porque acá está la altura de una etapa de equilibrio y acá está el número de etapas. Nosotros vamos a trabajar con número de etapas porque queremos determinar cuál es la altura del equipo para poder alcanzar un objetivo de absorción, destilación, SX, lo que sea. ¿Ya? Siempre vamos a tener una altura de etapa teórica. ¿Ya? Y acá al final hacemos el resumen de esto.
Entonces, la altura total del empaque de una torre de enfriamiento, la altura total del empaque de una torre de absorción o desorción, la altura total de una torre de destilación, va a estar determinada por esta terminología que está acá. Cada proceso tiene sus propias variantes. Las torres de enfriamiento vamos a hablar de entalpía, por tanto, la integral acá no van a aparecer las composiciones, sino van a aparecer las entalpías, pero es la misma cosa. ¿Me siguen? ¿Estamos? KG, KL, información del fabricante del empaque, área específica, metro cuadrado, metro cúbico. Recordad que KGA son mol, metro cuadrado, unidades de masa por volumen de empaque. Es mi alarma porque tengo que terminar la clase en 2 minutos. Y justamente acá tenemos este mega resumen, que es lo más importante, no es necesario que revisen para atrás, pero si alguien quiere profundizar, puede revisar lo que vimos antes. Y que cumplir con explicarle dónde viene. Pero acá hay un ejemplo clarito de absorción del chipper. Incluso hay una aproximación numérica que no tiene sentido porque eso lo hacemos en MATLAB la integral y toda la cosa, o en Excel compásito. Esta parte de la integral compásito lo hacemos en más detalle en las torres de enfriamiento. Torres de enfriamiento vamos a ver otra vez, pero en la misma idea. El resto de las cosas, absorción, destilación, la vemos en software de simulación, partiendo con el Excel. Se saltan todo esto. ¿Estamos? Ya, les reitero lo del correo que les envié en la mañana, 7:30, disculpen que no se lo mandé a las 7:00, a donde desayuno. No, y en realidad tengo que se lo mandado el viernes, y él no puede enviarlo, y está jugando otras cosas, para que estudien el fin de semana. Yo les mando ejemplos de quiz, se los revisen. Obviamente voy a sacar uno de ahí. ¿Cómo les va a ir mal? Estamos de acuerdo, ¿no? Pero siempre es así. Los 2 primeros quizzes les va pésimo. Tienen 20, 30, porque no cachan que esto es de verdad. No cachan que esto les sirve en su vida profesional. Vamos, ¿no? Así que estudien. No es para pillarlo ni nada. No es fácil, estoy de acuerdo. Pero grabamos las clases, les pegamos las PowerPoint, hacemos laboratorio para que vean que la cosa funciona. Está todo diseñado para eso. ¿Vamos?